personajes que nos quedaron pendientes son obviamente Miguel Covarrubias, que también estuvo en Bali y que se interesó en un arte más de ilustración, pero que ahora ha subido enormemente en apreciación. Y desde luego Adolfo Besmogart, que con lo que decía Adela, pues fue precisamente quien vino como a supervisar a Einstein cuando vino a hacer la filmación de su película en México, y que abrió muchísimas puertas para Frida, para Diego, para todo tipo de artistas, y que se la pasaba entre México y Nueva York. Yo creo que esos puentes son muy importantes, y lo vemos también en la historia, cómo hubo grandes historiadores norteamericanos como el Dr. Katz, que desde hace mucho tiempo se han interesado en la historia de México, y lo mismo en la música Copland, y lo mismo en la danza Sokolov y Waldin y muchas otras grandes coreógrafas y maestras de danza. Realmente la danza creo que es un tema muy importante en la construcción del nacionalismo. Pero sí me gustaría, Javier, que nos dieras, y seguiremos platicando con Luis, una reflexión sobre esa apuesta que hace Vasconcelos a la educación, a los libros, pero también al arte como él lo entendía. Sí, bueno, yo quisiera todavía oír a Luis, tengo unos minutos. Muy bien. Pues, así que si quiere Luis ahorita intervenir, y yo me quedaré unos 15 minutos más también. Perfecto. Sí, Luis, nos interesa mucho ver tu perspectiva, además como decías, de el pensamiento de Vasconcelos, y podemos entrar también a las partes grises y las partes oscuras, porque tenemos que ver a un Vasconcelos de cuerpo entero. A mí me interesaría mencionar un momentito esa relación compleja que tiene con los Estados Unidos. Y cuando hablamos de su hispanismo, él creció en la frontera. Aunque nació en Oaxaca, él creció en la frontera. Y él tiene esta relación amor-odio con los Estados Unidos. Las bibliotecas públicas, él todo el tiempo dice que están inspiradas en las bibliotecas Carnegie. Y una vez más, muchos de esos modelos de modernización, él los ve en Estados Unidos. En Estados Unidos ve la posibilidad de democracia. Es más, cuando está preparando su campaña electoral, dice, hay mexicanos de este lado, los más valientes, los más fuertes, los mejores están funcionando bien aquí. ¿Qué problema tenemos en México? Tiene un problema de repatriación. Pero a la vez tiene esta relación amor-odio con los Estados Unidos. En última instancia, su modelo mundial de la raza cósmica es, en mi opinión, un modelo sumamente hispanista, catolicista, ¿no? Donde en ciertos momentos el continente americano es como un receptáculo de un pasado. Entonces, si vemos, por ejemplo, esos cuentos infantiles que salen, ¿qué es lo que surge de ese nacionalismo mexicano? El grandioso indígena del pasado, que en el modelo de Vasconcelos eran atlantes. Eran representantes de una cultura bien antigua. Entonces, ¿cómo pensar esa relación amor-odio que Vasconcelos tiene con los Estados Unidos? A final de cuentas, para la campaña de Madero, sus conexiones en la frontera con abogados de este lado fue lo que funcionó. Cuando regresó después de la Revolución Maderista, él trabajaba representando intereses norteamericanos, empresas como abogado, ¿no? Es simplemente un resentimiento después de la elección, no sé, pero de momento se convierte en completamente anti-yanqui.
y ahí viviendo de los dos lados, de Coahuila y en San Antonio. Y ahí un colega tuyo, Javier, de la Academia de Historia, que lo acompaña, Vito Alessio Robles. Así es. Bueno, creo que Luis ha planteado temas muy interesantes. A ver, yo voy a dar un poco mi versión al respecto y concluyo con la pregunta que me lanzas, Benjamín. ¿Cuál sería para mí el legado de Vasconcelos en este aspecto? Bueno, gracias a Vasconcelos, el Estado mexicano asumió un compromiso por la educación. Mala o buena o regular, pero el Estado mexicano tiene un compromiso insoslayable e innegable con la educación. Yo creo que deberíamos empezar a reconocer esas cosas, no ser tan mezquinos a veces en nuestras críticas. La educación mexicana es una educación desigual, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Pero, por ejemplo, la población que se atiende diario en las aulas mexicanas, niños, adolescentes, es más que toda la población de Centroamérica. Y es más que la población total de muchos países de Sudamérica. Es más de 30 millones de niños y adolescentes. Bueno, hoy no por el confinamiento, pero más de 30 millones de niños, adolescentes y jóvenes atienden aulas en México día con día. Esperemos que eso regrese pronto. Tiene también un compromiso con la difusión y el apoyo a la cultura. Si uno compara lo que el Estado mexicano invierte en cultura, a veces se podrá equivocar y habrá hecho una mala inversión o una mala apuesta, pero si lo compara con lo que se invierte, ya no digamos en América del Sur, sino en cualquier otro país, ¿sí? Es impresionante lo que se gasta en bellas artes, lo que se gasta en los museos, en los sitios arqueológicos. Bueno, es importante porque el Estado mexicano, desde Vasconcelos, se dio cuenta que nos da identidad, nos cohesiona como país esta cultura y es muy importante. Y luego, hay diferencias y aquí quiero ya entrar al tema que mencionó Luis. Para Vasconcelos, la relación con los intelectuales es distinta a la de Justo Sierra. El Estado no es un simple mecenas y no los incorpora al aparato político como hacía el Porfiriato, que de repente los veíamos de diplomáticos, de diputados incluso, ¿no? No, lo que les pide Vasconcelos es que participen. Lo que él les dice en 1920 es participen y los invita, y algunos jalan, como decimos en México, otros no, en la campaña de alfabetización. Dicen que uno de los grandes alfabetizadores fue el joven Carlos Pellicer, se iba ahí a las vecindades de México a enseñar a leer sábados y domingos. El parteaguas fue el 29, como bien dice Luis. A partir del 29, Vasconcelos les va a reclamar a los intelectuales que hayan sido tibios, que no lo hayan acompañado, ¿sí? Que estén más cerca ya del aparato oficial. Algunos jóvenes lo acompañan, que después van a ser intelectuales destacados como Mauricio Magdaleno, como Andrés Enestrosa, como Juan Bustillo Oro para Adela, por el tema del cine. Pero desde ese momento Vasconcelos se amarga enormemente, se amarga en contra de la clase política mexicana, se amarga en contra de sus viejos compañeros y amigos intelectuales que no estuvieron con él en la campaña, y peor aún, se amarga con el pueblo de México. A partir de entonces tenemos un personaje pues muy oscuro que amerita otros programas. Y para concluir, Benjamín, el año próximo va a ser el centenario de la muerte de López Velarde. Y bueno, Vasconcelos fue de una u otra manera el que hizo a López Velarde una figura nacional. Lo tenían muy castigado, los otros escritores lo veían como un escritor pueblerino, conservador, mocho, cursi, y de repente dice Vasconcelos, bueno, es que México no es nada más la violencia revolucionaria, el campo mexicano no solamente huele a sangre, el campo mexicano también huele a tradiciones, huele a creación, huele a pájaros y huele a flores, y eso es, entre otros, López Velarde. Pues sí, me gustaría, Luis, que tú también nos hicieras una reflexión final y después invitar a Mariana, a Amy
a Larry, a Enrique, a Héctor, a Senia, si tienen alguna, a Marisa, si tienen alguna pregunta o algún comentario. Hay tanto que decir de este personaje tan raro, ¿no? Un personaje que cuando lo estuve leyendo y trabajando desarrollé una relación amor-odio con él, ¿no? Es un personaje que yo empecé mi libro, está en inglés, y el primer capítulo era el Ugly Vasconcelos, para empezar con ese último interés que tenía con cierto fascismo, que otra vez hay que tener cuidado, ¿no? Porque él admiraba a Franco, admiraba a Mussolini y se alejaba de Hitler, ¿no? Pero es un Vasconcelos que edita sus libros, que los cambia, que se vuelve mucho, mucho, mucho más conservador. Y mi pregunta es, ¿qué hay de continuidad en ese proyecto? ¿Qué hay del contexto, del momento político en que lo encontramos y que lo identificamos con ciertos temas? Es uno de los individuos de la revolución que tuvo más efecto en casas, en vecindades, cuando estamos hablando de estas cuestiones del arte, del trabajo de Nelly Campobello, Bello, de Graciela Amador, de Amalia Hernández. Aquí estamos entrando en otro tema que también me fascina: la apropiación de una cultura folclórica nacional. Que ya aquí, yo cuando pienso en Graciela Amador y en Campobello, pienso en esas mujeres, y fueron muchas mujeres que empezaron a escribir los corridos, a guardarlos, que trabajaron también algunas de estas mismas mujeres en proyectos de teatros guiñoles, que estuvieron presentes en toda la República, y el ballet folclórico, que otra vez es ese intento de traerlo popular, pero producirlo de una manera más prestigiosa, presentar esos bailes tradicionales en el Palacio de Bellas Artes. Es esa tensión también las de Vasconcelos, ¿no? La fascinación con lo folclórico, pero la necesidad también de medio limpiarlo un poquito y presentarlo de una manera que quizás es lo que hacían los músicos alemanes de la música clásica romántica y estas cosas también, ¿no? A ver, 3 cosas yo agregaría, subrayaría: las mujeres. Quien introduce a las mujeres al mundo educativo y cultural en México es José Vasconcelos. Sin la modernidad de nuestros días, pero ya las introduce. El arte popular. Si él puede estar interesado en que se lea Homero, pero también a la artesanía y al arte popular lo apoya mucho. Y luego lo del fascismo, dice bien Luis, es una especie de fascismo más católico, más hispánico. Es Franco, es Mussolini, es Salazar, también portugués. No es Hitler, porque no es católico. Pero por otro lado, es también un fascismo antinorteamericano. Vasconcelos se planta en la mitad y dice, bueno, el capitalismo no es la solución. No le gusta este materialismo norteamericano, el maquinismo norteamericano. Si hoy viviera Vasconcelos, sería uno de los enemigos del neoliberalismo, ¿no? Así que tiene una enorme modernidad, y en eso, de su fascismo, también está esta visión que dices tú, Luis, de su relación amor-odio con Estados Unidos. De hecho, él lo meten a la Revolución Madero como emisario, va a la agencia confidencial a Washington, y luego Carranza lo manda también a que esté cerca, no como delegado oficial de las negociaciones del ABC, porque era el que hablaba inglés. ¿Qué? Los intelectuales de antes hablaban francés, así que ahí hay otra modernidad y otro cambio que es que de verdad, como dice Luis, podemos dedicarnos a trabajar a Vasconcelos mucho tiempo. Bueno, Luis, si tienes un momentito, nos dejamos a Javier que vaya a su reunión. Gusto en vernos. Adiós, Luis, mucho gusto. Benjamín, un abrazo. Seguimos igual, muy fuerte. Adiós, Héctor. Adiós, jóvenes. Un punto importante que decías es que no solamente hace todo solo Vasconcelos, sino que tiene un grupo como obviamente Pellicer, pero muy importantemente Torres Bodet. Él hace las grandes pinceladas, pero el trabajo fino lo va a hacer un equipo extraordinario.
de colaboradores que al mismo tiempo son melómanos y son poetas y son coleccionistas de arte y son, bueno, Torres Bodet va a terminar siendo presidente de la UNESCO, el único mexicano que ha ocupado ese cargo, y releer ahora un discurso de Torres Bodet me emociona tanto como cuando lo oí de niño, porque de niño me tocó que viniera a la escuela a dar en una primaria, venir a dar un discurso, porque estaba siempre presente y estaba, como decimos, al pie del cañón. Así es que no sé si Larry o Mariana, Amy, Senia tengan algún comentario, alguna pregunta para Luis. Pues sí, Mariana. Me gustaría empezar. Es que justo yo creo que Vasconcelos es un ejemplo claro de que a veces los historiadores queremos categorizar, o quienes estudiamos historia queremos categorizar a los personajes o a los periodos como si fueran fáciles, ¿no? Como si no fueran sujetos complejos, y que además está enmarcado en una época de desencantos por la revolución, por los gobiernos después de la revolución y demás, y como decía el doctor García Diego, a veces condenamos demasiado a quienes son nuestros objetos de estudio, y pues aquí queda claro que Vasconcelos es un personaje totalmente complejo. Y yo quería preguntar, ¿creemos que ese nacionalismo a la fecha nos sigue dictando esta identidad nacional contemporánea? Mucha de la herencia del nacionalismo que surgió de la UNAM, de la Secretaría de Educación Pública, y no nada más de eso, de la cultura popular, del radio, de la XCW y otras cosas en esa época, es lo que sigue marcando el nacionalismo mexicano hoy. Ciertas imágenes, algunas son el muralismo. Y me parece fascinante al estar estudiando, por ejemplo, el movimiento chicano, como mucha de la estética del movimiento chicano en los 70s, cuando tenían que hacer sus videos un poco más baratitos de cut and paste, las imágenes que salían eran esas imágenes que salieron en los 20s y en los 30s de México. Es un nacionalismo que, aunque Vasconcelos está hablando de un proyecto de mestizaje, como se apropia en México, es un mestizaje indigenista. El monumento a la raza es una pirámide. Tenemos el monumento a Cuauhtémoc, el calendario azteca. Nunca tendríamos un Cortés con una Malinche en nuestro imaginario. Pero el proyecto vasconceliano era un proyecto hispanista. Vasconcelos ni siquiera era un enemigo de los nacionalismos. Vamos a pensar el escudo de la UNAM, no es México. Es el continente americano entero, ¿no? Que yo ya escribiendo desde el 2020, yo pondría a América Latina en Chicago y en Seattle. Yo haría el mapa un poco más grande. Sí. Nos queda mucho de algo de ese proyecto, y en verdad yo insistiría que hay una transición, y aquí Benjamín, para hablar un poquito del cine, la música, etcétera. Cuando yo a veces enseño mis clases de este periodo, a mí me gusta ver dos películas, una junto a la otra. Vámonos con Pancho Villa y Allá en el Rancho Grande. Dos películas como con 2 años de diferencia. Y yo creo que el proyecto del Rancho Grande es el que va a ganar. El del Charro Cantor. Vámonos con Pancho Villa, es esa película de la revolución, de la lucha armada, del sufrimiento de los hombres, de la bola. Y de momento el proyecto que va a acabar es este Charro Cantor, que es el traje del capataz, de alguna manera, con luces y todo, de la China poblana, y un proyecto de este mestizaje de las diferentes clases sociales. Ese proyecto viene un poco después. Creo que surge de esa época, pero yo no creo que sería el proyecto de Vasconcelos. Me encanta el poner vámonos con Pancho Villa y Allá en el Rancho Grande. Además, vámonos con Pancho Villa, no solamente tiene música de Revuelta, sino que Revuelta sale en un cameo ahí. Pero bueno, a Tito Guízar, pues es el prototipo del Charro Cantor,
y ahí es interesante ver que todos esos singing cowboys que tenemos en las películas norteamericanas de Hopalong Cassidy y de Rogers y todos estos, pues muchos dirían que son el modelo del cine del siglo de oro del cine, de los años de oro del cine mexicano, musical, pero encontré yo en el archivo de la Catedral de Puebla una canción, una aria de 1750, calculo yo, anónima, en la cual es un vaquero quien va a cantar y llevar dulces y ofrendas al niño Jesús. Así es que el vaquero cantor nace en México y lo tenemos congelado en un manuscrito anónimo de la Catedral de Puebla de 1750. Y eso, pues habría que conocerlo más. Otra cosa que dices, Luis, pues me recuerda un poco el canto a mí mismo de Walt Whitman, como que igual que Whitman, Vasconcelos se contradice porque abarca multitudes. Y ese voluntarismo, ¿no? Que yo la verdad no conozco a Whitman, pero por lo que sé de él, ese voluntarismo nietzscheano, esa... Y otra vez, Vasconcelos tiene una fascinación con la modernidad, ¿no? Él tiene una fascinación con la tecnología, sí, pero la tecnología al servicio de la cultura. Exacto. Y otra vez, en su noción de la raza cósmica, que es fascinante, ¿no? La cultura surge en América, la civilización universal, somos los más antiguos, tiene que salir a otros espacios porque en el norte hay que desarrollar la tecnología con la que podemos luchar, pero luego podemos volver a apropiarnos de esos recursos. Y otra vez, la Amazonía de él no es una Amazonía llena de recursos naturales, aunque también está ahí, es electricidad y eso, pero es la belleza de los insectos, de las plantas, de los colores, de los sonidos, ¿no? Es una posibilidad de contemplación del mundo y de lo espiritual del mundo, pero hecho gracias al conocimiento técnico que nos va a llevar para dominar la naturaleza, y ya me lo estoy inventando en este momento, no especulando, pero es ese conocimiento técnico que nos ayuda a dominar la naturaleza para apreciar esos elementos estéticos y en última instancia universales. Y ese es un concepto totalmente griego, y a lo mejor por eso no solamente se enamoró de Esperanza Cruz por ser una mujer muy atractiva y 27 años menor que él, sino también porque iba a tener a Bach y a Beethoven y a Chopin en su casa todos los días. Y pues su mismo hijo Héctor lo encerraron a estudiar el piano desde chiquito. Él ha dicho en privado y en público que antes que aprender las letras aprendió a leer las notas, y siempre tuvo esa relación muy difícil con su madre y de gran admiración por su padre. ¿Alguna última pregunta o comentario, Amy, Larry? Sí, bueno, es muy breve y no sé qué tan pues atinado pero pues hablando al principio de la influencia que tuvieron otras universidades en la creación de nuestra universidad, y cómo prevaleció como esta ideología, ¿no?, vasconcelista en nuestra universidad, ¿podríamos decir que esta misma ideología o pues sí, ha influido en la creación quizá de universidades más recientes y que también tienen pues un alcance nacional, no sé, a lo mejor como la UAM o a lo mejor algunas otras universidades, tanto quizá públicas o privadas a nivel nacional, digamos, conservan como un poco esta perspectiva que tenían al momento de la creación de la UNAM, o ha ido cambiando? ¿Cómo ha ido evolucionando esta perspectiva en la creación de las universidades? Yo podría decir que parte del ideario de Vasconcelos y que comparte con Ortega y Gasset es que la función de la universidad es triple. Es la educación, la investigación, pero también la difusión de la cultura. Por eso tenemos en UNAM
esos grandes espacios de arte. Por eso en el mismo antiguo colegio de San Ildefonso, y bajo su decisión, invita a pintores de distintas escuelas, de distintas tradiciones, guía ideológicamente los primeros muralistas, mientras que las universidades en Estados Unidos están básicamente como misión dirigidas a la investigación y a la educación. El ranking de una gran universidad americana va a ser más que nada cómo crea conocimiento, cómo descubre, cómo avanza el conocimiento. La educación se da casi en forma natural, y son pocas las universidades, sobre todo en áreas donde no hay gran actividad cultural fuera de ellas, como en Michigan o en ciudades universitarias, donde la universidad va a tener un papel importante en la difusión de la cultura. Pero eso no lo vamos a encontrar con la misma envergadura que tiene la UNAM, que tiene salas de concierto, que tiene varias orquestas, que tiene compañías de danza, que tiene actividades de ópera, que tiene casas editoriales. Y la primera universidad mexicana que se inspira, igual que la Universidad de Don Justo Sierra ve a la Sorbona y a Salamanca, la Universidad Veracruzana, su documento fundamental es una carta de la UNAM reconociendo su creación. Y lo interesante es que Vasconcelos viajó por muchos lados, y aún intelectuales no muy conocidos como Mañach, un gran pensador cubano, pensadores en Argentina, en Brasil, van a reconocer en él a un educador de todas las Américas. Y por eso en el escudo que él diseña para la UNAM pone el águila real de México junto al cóndor de los Andes. Y esas dos alas, esos dos grandes vuelos cobijan. Así es que yo creo que esa fe en el conocimiento y en la vitalidad del arte, esa búsqueda de la modernidad a través del nacionalismo, es un legado importante que sigue siendo válido. No sé si tengas tú algún comentario a esto, Luis. Se me ocurrían dos cositas así, inventándomelas ahora, ¿no? Pero una cosa que yo noto, y yo acabé mi carrera en Estados Unidos. Uh-huh. Yo no sé si esto es de la Universidad de Vasconcelos, si es solo de México o pasa en otras partes del mundo. Pero en México, para titularte, tú tienes que hacer un servicio social. En Estados Unidos acabas los cursos y te dan tu diploma. Entonces, ese hecho en sí mismo me parece importante, ¿no? La universidad, no sé qué esté siendo la universidad ahora en México. Estoy más desconectado. Pero la universidad hoy en día, con la pandemia, saliendo y distribuyendo información, ayudando en clínicas de veterinaria y todo eso, yo creo que es ese proyecto masívico. Ahora, Benjamín menciona otra cosa que yo no sé muy bien de la historia de la Universidad Veracruzana. Aquí ya estamos entrando en otro detalle, en otro momento de la historia, que son como pues los herederos más radicales del vasconcelismo, cuando los estridentistas están en poder de la universidad en Veracruz. Y tienen unos experimentos fascinantes y entran en debates políticos fuertes, pero también están sacando sus poemas estridentistas y fascinados con el radio y jugando con todas estas. Esos eran más juguetones que Vasconcelos, pero también tenían un proyecto de la universidad como un espacio transformativo. Yo no sé si, Benjamín, tú has seguido eso de los estridentistas en Veracruz. Muchísimo, y bueno, obviamente hay también el trabajo de los títeres, de Lola Cueto, con quienes he estado de cerca
a todo lo largo de la vida y que quiero muchísimo, y muchas veces admiro más los manifiestos y los artículos fervorosos en los periódicos que el resultado literario de algunos de estos autores, a los que de todos modos admiro muchísimo, y que estaban poniendo todo en esa búsqueda de una modernidad que a veces obviamente los llevaba, como a todos, a contradicciones, o hallar que ese era un callejón y no el camino. Pero que son artistas que tenemos que conocer y revisar con mucho cuidado y con mucho amor, porque realmente son un tesoro todavía muy por explorar. Héctor, ¿alguien más tiene algún comentario, Amy? A mí me gustaría saber qué importancia tiene entre los académicos de Estados Unidos el estudio de Vasconcelos. En México es importantísimo, es una figura elemental, fundador de la Universidad Nacional Moderna. Ya se mencionó el fundador de la Escuela de Verano, ahora el CEPE, que es realmente la institución que recibe a los estudiantes de todo el mundo para que aprendan nuestra lengua, nuestra cultura. Y que cumple 100 años el año que viene, pero ¿qué tan importante o qué tan relevante es para los académicos que están en Estados Unidos, ya sea académicos latinos, ahora estamos en el mes de la herencia hispana, o los académicos pues estadounidenses, ¿no? Que a lo mejor lo estudian en inglés, su libro Doctor Marentes está en inglés, entonces pueden tener materiales suficientes para estudiarlo. ¿Cómo ve ustedes entre los colegas el interés que hay sobre Vasconcelos? Mi impresión es que ya es mucho menos popular que antes. Recientemente salió una edición de La Raza Cósmica traducida al inglés con una introducción de Joseba Gabilondo hace unos 5 años. Yo tengo la impresión de que el proyecto vasconceliano, los slogans vasconcelianos son parte fundamental del movimiento chicano. Raza cósmica, por mi raza hablará el espíritu, el muralismo. No sé cuánta gente le ha dado un seguimiento y una lectura cuidadosa a La Raza Cósmica, porque cuando mis alumnos chicanos leen La Raza Cósmica dicen qué barbaridad es esto. Hoy en día el discurso de Vasconcelos es sumamente racista. Y los negros desaparecerán por cuestiones de estética. De alguna manera el proyecto vasconceliano de esa raza cósmica es una excusa para justificar el catolicismo hispánico, en mi opinión. Entonces los slogans, la noción circula. Entre la mayoría de mis amigos que están en Critical Race Theory y estas cosas, pues el pensamiento de Vasconcelos ya es un pensamiento que ya pasó. Simplemente la noción del mestizaje latinoamericano, hoy en día la mayoría de mis colegas lo ven como una blanquificación del país, ¿no? Como una apropiación de ciertos elementos, pero no es ese proyecto de fusión. Creo, una vez más, para mí sería interesante revisitar la campaña electoral del 29. Por el papel también, esa fue una campaña que lanzó de Estelo, con el México de afuera. Y no sé, después de eso, quizás la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, muchos años después, fue otra campaña que empezó con el México de afuera. Eso podría ser algo interesante para revisarlo un poco más. Pero creo que he hablado mucho. Mi respuesta es, creo que la idea, el ideal vasconceliano de raza cósmica es central para la ideología chicana de la primera ola. Y que la verdad, para críticos de cuestiones de raza, la raza cósmica es un documento curioso. No sé si estoy siendo injusto. Creo que la mayoría de mis colegas, la verdad, no están leyendo mucho a Vasconcelos hoy en día. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues fue
por los años 60, en los que hubo algunas publicaciones que comparaban precisamente su relación con Dewey y cómo hubo un encuentro en el trabajo de las bibliotecas. Y quizás lo que tengamos que hacer es dividir todo el gran legado de Vasconcelos y separar también la biografía del pensador y la obra de cuestiones ideológicas para poder hacer una revisión bien informada de todo lo que nos legó, que como hemos dicho es múltiple, es complejo y está lleno de tesoros, de contradicciones, pero eso no quiere decir que no dejemos de leerlo, de celebrarlo y de ver todo esa playa de músicos, de arquitectos, de ingenieros, de muralistas, de coreógrafas, de bailarines que hicieron que tuviera la importancia que ha tenido en la construcción del México moderno. O sea, eso es absolutamente innegable. Y como dice Luis, yo creo que él era muy bueno para hacer eslogans. Hasta él mismo se adjudicaba el haber inventado para Madero sufragio efectivo, no reelección. No sé si sea cierto, pero por mi raza hablará el espíritu. De repente he visto pintas donde dicen sin raza no hablará el espíritu. Pero dinos una última palabra, Luis, y mil gracias de nuevo a todos ustedes por acompañarnos. Dos comentaritos muy rápido de la pregunta que me hacía Héctor. Mira, recientemente, hace 5 años, un colega mío editó esta de Atahualpa a Cuauhtémoc sobre Vasconcelos y Benjamín Carrión. Entonces esto podría ser algo que te interesa. Un puntito más, Benjamín, al final, que mencionas las mujeres. Y Vasconcelos tenía una relación compleja con las mujeres, ¿no? Era medio misógino y estaba por ahí seguir a muchas mujeres interesantes. Algunas se echaban sus clavados y Esperanza Cruz, que era la gran pianista mexicana de su época, junto con Angélica Morales, en cuanto se casó con él, dejó de tocar en público. Y era casi posesivo, etcétera. Pero lo que quería decir es que releyendo el artículo de Javier García Diego sobre la elección, es fascinante cómo la mayoría del apoyo de Vasconcelos eran jóvenes estudiantes y mujeres que no tenían derecho al voto en ese año. Entonces, ese es otro tema interesante que me gustaría en algún momento explorar más. Definitivamente al leerlo con mi sensibilidad de hoy, el señor no tenía buenas relaciones con las mujeres. ¿Qué era lo que atrajo tanto a este contingente campaña presidencial? Pero eso ya es un tema muy tangencial. Pero muchísimas gracias, Benjamín, y a ustedes por invitarnos. Ha sido un verdadero placer y un honor para mí. No, al revés, qué gusto. Y pues lo que nos queda de esto es que hay mucho que celebrar, pero sobre todo hay mucho que investigar, que releer y que reescribir sobre lo que nos dejó José Vasconcelos y obviamente poner la luz donde está la luz, porque ahí es donde tenemos posibilidades de construcción, de progreso y de modernidad como una forma de prosperidad. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos, un placer y hasta la próxima. Hasta luego, Amy, hasta luego, Mariana. Chao, Larry. Bye. Gracias.